Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Isabel Alejandra Cabrera Martínez y continuando con el tema de Código Fiscal de la Federación, yo les voy a hablar sobre contabilidad electrónica, servicios SAT, medidas de apremio y de visitas domiciliarias. Sean una vez más bienvenidos. Para empezar con el tema de contabilidad electrónica, recordemos que esta consiste en el envío de archivos en formato XML de las transacciones registradas en medios electrónicos que realizan tanto personas físicas como morales y que ésta se va a enviar a través del buzón tributario. Consta en el registro de las operaciones para la preparación del catálogo de cuentas, la entrega mensual de la balanza de comprobación y en caso de requerirse la entrega de información de pólizas y auxiliares, ¿no? Basándonos en el artículo 28, fracciones tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación. Ahora, siguiendo este mismo artículo, como tal en la fracción segunda nos establece la primera obligación, llevar los registros o asientos que integran la contabilidad, mismos que se llevarán en medios electrónicos y en la fracción cuarta contiene la obligación que menciona que ésta se ingresará de forma mensual a la página de internet del Servicio de Administración Tributaria SAT, por lo cual aquí ya tenemos estas dos primeras obligaciones. Asimismo, en el artículo 30 del Código, las personas obligadas a llevar la contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de conformidad con la fracción del artículo 28 en su fracción tercera. Siguiéndonos, la documentación, toda esta documentación, la contabilidad que se refiere al párrafo anterior, deberán conservarse durante un plazo de 5 años, ¿no? Contando a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Una vez teniendo claro estos dos artículos, continuamos con lo que vendría siendo las modificaciones. Como ya sabemos, el SAT es una de las autoridades que más avances tecnológicos ha introducido en el cumplimiento de las obligaciones. Ello ha implicado una revisión de recursos importante tanto para el Estado como para los contribuyentes. Sin embargo, no se ha simplificado el régimen de cumplimiento de obligaciones y de hecho, bueno, las horas invertidas en el cumplimiento se han incrementado. Por ello, el SAT se empeñará en evaluar las siguientes medidas. En emplear la información proporcionada por los contribuyentes para detectar patrones de comportamiento ya sean positivos o negativos. En dado caso, dar incentivos a contribuyentes de acuerdo al comportamiento como devoluciones de impuestos en tiempos más expeditos. Y respecto al sector financiero, la propuesta es eliminar las diversas declaraciones informativas anuales que contienen datos que ya han sido reportados en el CFDI con el fin de eliminar las duplicidades. Ahora bien, como ya mencionaba, el artículo 30 nos tenía específicamente el plazo por el cual debemos nosotros de conservar la contabilidad y la documentación. Si bien ya tenemos la especificación de que son 5 años, ahora la reforma señala que la redacción en el artículo 30, que ya mencionaba, en caso de aumentos de capital, reducciones, fusiones y escisiones, deben mantenerse los documentos por más tiempo, ¿no? Lo mismo cuando se reducen pérdidas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a conservar la documentación o la contabilidad electrónica por el tiempo que se deba de conservar, ¿no? Lo que evidentemente en la mayoría de los casos pues sería más allá de la regla general que tenemos de los 5 años, ¿no? Por ejemplo, puede extenderse prácticamente en algunos casos de por vida. Por ejemplo, en los casos de fideicomisos, ¿no? Entonces, para tener presente esta extensión de tiempo, sino que ahora es por el tiempo que se deba de conservar. Ahora, para el 2021, y como cada año, se le otorgan cada vez más facultades al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para ejercer actos de fiscalización y seguir con su labor de recaudar impuestos y así solventar pues, el gasto del gobierno y además continuar con la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Por ejemplo, algunos de los puntos importantes dentro de esta reforma miscelánea son, por ejemplo, para efectos del artículo 17K del mismo Código Fiscal de la Federación, para los contribuyentes que tributen en el título cuarto, personas físicas, capítulo 2, actividad empresarial y profesional, secciones 2, RIF y 3, plataformas tecnológicas, deberán de habilitar el buzón tributario, tema del que ya nos hablaba la contadora Jazz, conforme al siguiente calendario, como se puede apreciar en la diapositiva. A partir del sexto dígito de su RFC, tenemos 1,
2, 3 y 4. La fecha límite sería el 31 de enero del presente año, 5, 6, 7 y 8, el 28 de febrero, y 9 y 0, 31 de marzo, ¿no? Hay que tener presente, ya que pues se acercan, están próximas estas fechas, ¿no? Entonces hay que habilitar el buzón tributario. ¿Qué más tenemos? En la regla 2.5.17 nos especifica que el contribuyente RIF quedaría relevado de presentar el aviso del cambio de régimen a actividad empresarial y profesional, ¿no? Cuando se exceda los ingresos mencionados en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la autoridad automáticamente realizará el aumento de obligaciones de un régimen a otro sin la necesidad de que el contribuyente preste el aviso respectivo, ¿no? Entonces hay que tener esto presente también, ya que puede llegar a afectar a nuestra forma de trabajo. ¿Qué más tenemos? Bueno, la solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones. Tanto los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial y profesional, como RIF y de arrendamiento, que ya no realicen dichas actividades, bueno, podrán solicitar la suspensión o la disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos 5 años mediante el caso de declaraciones del SAT. Pero ojo, dicha suspensión no deja sin efectos los requerimientos ni libera de multas por la omisión de declaraciones no presentadas. Entonces, siempre y cuando nosotros hayamos cumplido de manera previa con nuestras obligaciones, vamos a poder realizar estas actividades, ¿no? Esta regla es la 2.5.19. Expedición de CFDI a través de mis cuentas del portal. Vamos a ver que se conserva el beneficio que tienen los contribuyentes RIF para poder facturar sus respectivos CFDIs a través de este portal de mis cuentas. Asimismo, en cuanto a la expedición de CFDIs en obligaciones con público en general, se va a conservar también el beneficio de elaborar un CFDI, ya sea diario, semanal, mensual o bimestral, donde consten las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, en el cual se incluirá únicamente el monto total de las operaciones y el periodo correspondiente. Y este CFDI podrá ser emitido dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera ya sea diaria, semanal, mensual o bimestral. Como ya mencionaba, esto se ve reflejado en la regla 2.7.1.24. Igual, como ya mencionaba el artículo 30, en este caso va a haber una excepción para conservar la contabilidad en el caso de los contribuyentes RIF, ¿no? Quedan exceptuados de las obligaciones establecidas con los artículos 30 y 30A del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que registren sus operaciones a través del portal de mis cuentas. Esta es la regla 2.8.1.8. Y bueno, ¿qué más? La opción para presentar declaraciones bimestrales de contribuyentes RIF, como ya tal vez lo llegaron a escuchar, se conserva el beneficio de presentar a más tardar el último día del mes inmediato, posterior al que corresponda la declaración bimestral, ya sea provisional o definitiva, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener bien presentes, pues, específicamente más en este caso que hubo modificaciones para los RIF. Y bueno, continuamos con el siguiente tema, que serían las medidas de apremio, ¿no? Una de las atribuciones con las que cuentan las autoridades fiscales para el ejercicio de sus atribuciones es la aplicación de medidas de apremio. ¿Pero qué es una medida de apremio? Bueno, es un instrumento coactivo del poder de la autoridad para decretar contra las partes o terceros a quienes impongan cargas u obligaciones procesales con la finalidad de someter la desobediencia de hacer cumplir sus resoluciones, ¿no? El incumplimiento de nuestras obligaciones. Con base en la anterior, ahora sí, la autoridad fiscal puede imponer dichas medidas de apremio cuando el contribuyente, el responsable solidario o el tercero relacionado impidan cualquier forma o por cualquier medio el inicio del desarrollo de sus facultades. Teniendo una vez presente esto, ¿qué es lo que se pretende a partir de este año? Bueno, el actual artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, nos señala que pueden ser sujetos de tales medidas, es decir, las medidas de apremio, los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros relacionados con ellos. Sin embargo, en el caso del aseguramiento precautorio, la medida se limita
solamente a los contribuyentes y a los responsables solidarios, a estas figuras nada más. Teníamos en el actual, bueno, ya pasado artículo 40, ¿qué es lo que se pretende ahora? Bueno, reformar este presente artículo en su fracción tercera con la modificación de que se podrá aplicar embargos precautorios, pero esta vez también a la cuenta de terceros, que se pongan al ejercicio de facultades de comprobación. O sea, básicamente el Servicio de Administración Tributaria SAT va a poder embargar o podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. ¿Esto qué incluye? Bueno, incluye a clientes, proveedores y hasta empleados de las empresas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido del artículo 40. Asimismo, bueno, continuando con el tema, los temas, una de sus principales facultades de comprobación y verificación es la visita domiciliaria, ¿no? De la autoridad, y el contribuyente en este caso, pues se le tiene que hacer en su domicilio fiscal. Esto viene más explicado en el artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, que nos establece que se realizarán como tal las visitas domiciliarias con la finalidad, pues, de verificar que los contribuyentes cumplan con sus diversas obligaciones. Una visita domiciliaria, como ya mencionábamos, es también una facultad de comprobación de la autoridad fiscal que tiene por objeto revisar la contabilidad, los bienes materiales, las mercancías, así como también a los sujetos responsables, solidarios y terceros que se encuentren relacionados con esta. Ahora, teniendo esto claro, parte de las modificaciones que hubo y de las cuales también es importante saber es que se incorpora una nueva facultad, asimismo para la autoridad dentro de las visitas domiciliarias, ¿no? Los visitadores, en este caso, ahora podrán valorar también los documentos e informes obtenidos por terceros, en el desarrollo, pues, de estas visitas domiciliarias, así como documentos, libros o registros presentados por el contribuyente sujeto a facultades de comprobación. Esto va a atañir al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Parte de las últimas etapas de estas visitas domiciliarias en las que también hubo modificaciones es en la parte final, ¿no? También se especifica que si al cierre del acta que se levante, el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se llegaran a negar a firmar el acta o en su caso aceptar la copia del acta, esta circunstancia se sentará en la copia del acta sin que se afecte su validez o valor probatorio, ¿no? Porque ya la autoridad empezó a notar que se hacían este tipo de circunstancias a la hora de querer entregar las actas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, si no se quiere firmar, si no se quiere aceptar la copia, ni modo, no me va a afectar en la validez de este documento o en su valor probatorio, ¿no? Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.